Bueno, arrancamos un poco retomando en el marco de lo que estamos haciendo las charlas, que es la RECOI, por supuesto, latinoamericana. Estamos armando la declaración de la juventud de este año, basada en pérdidas y daños, sobre diferentes temas, y para cada tema estamos teniendo capacitaciones. En la charla de hoy, en el día de hoy, vamos a contar con una pequeña introducción, que es lo que estoy haciendo ahora, que va a ser bien cortita, porque lo interesante son los próximos 50 minutos de la capacitación de finanzas climáticas, un poco el marco global nos viene a comentar Juan José. Y bueno, recuerden que mantener el micrófono apagado para no estar con ruidos molestos, lo pueden desmutear para hacer preguntas o hacer preguntas en el chat, como siempre. Mantengan su cámara prendida, si quieren prenderla ahora para saludar y después mantenerlo un poquito hasta que dejen de prestar atención, para que Juanjo también pueda ver nuestras caras y pueda saber, tener una referencia de qué tan perdidos y perdidas estamos en lo que se viene hablando o si le estamos siguiendo el hilo. Y como saben, esta es la capacitación de finanzas climáticas. Ya estamos casi terminando este ciclo de capacitaciones virtuales que pueden encontrar todas en nuestro canal de YouTube sobre los diferentes temas que bueno, son los que rigen nuestra declaración de la juventud. Así que sin más vueltas, hoy arrancamos la quinta capacitación de este ciclo de la RCOI con Juan José Guzmán Ayala, quien es economista y profesional en desarrollo sostenible de la Universidad de Columbia, basado en Nueva York. Ha trabajado en la integración de principios de justicia en política económica y la estructuración de esquemas de gobernanza e inversión en finanzas climáticas, apoyando organizaciones como el BM y el Atlantic Council. En 2019 fundó Pacto por el Clima, organización de activismo climático juvenil con sede en Colombia. Juanjo, todo el escenario es tuyo, te escuchamos atentamente y tomamos nota. Ahí dejo de compartir pantalla para que lo puedas hacer vos. Bueno, muchas gracias, Fede. ¿Ahí me pueden escuchar bien? Así es. Sí, le Listo. escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces entramos en materia de una vez. Yo les soy muy sincero. Había preparado unas slides, pero quiero hoy que la dinámica sea un poco diferente. Y la razón es porque el tema de finanzas climáticas puede ser complejo, difícil, foráneo, como ladrilludo, como decimos en Colombia. Y el punto es que esto en realidad sea una co-construcción con ustedes para que podamos... La cuestión no es que yo les dé información a ustedes. La cuestión es que ustedes logren sacar sus propias conclusiones, da algunos principios básicos que quiero compartirles. Y se van a dar cuenta que mucho de lo que se habla aquí va a venir de distintos ángulos. Y a lo que me refiero es que si ustedes van a alguna universidad y toman una clase sobre financiamiento climático, probablemente les van a hablar en otros términos diferentes a los que yo les voy a comentar hoy. Y la razón es porque usualmente nosotros tendemos a dividir o a dibujar una línea entre lo que es político y lo que es, entre comillas, técnico. Y en mi opinión, y esta es una opinión mía, eso es un grave error, porque lo técnico es también político. No significa que las matemáticas tengan opiniones, pero nuestras interpretaciones de esos números, la manera como los utilizamos y las decisiones que tomamos a partir de ellas sí son opiniones, que muchas veces esconden posturas políticas, sean negativas o positivas, eso no es para que yo lo diga, pero es importante que más allá de uno entender, por ejemplo, un concepto como la deuda, más allá de entender un concepto como el financiamiento climático bilateral o multilateral, lo importante es entender eso, qué implicaciones tiene, no solo para América Latina, sino para el mundo. Y esto porque es un tema que se discute a nivel de COP y a nivel también de política pública, tanto nacional en cada uno de nuestros países en Latinoamérica, pero también a nivel regional, sea a nivel de municipalidades, a nivel de distritos, departamentos, regiones o como le quieran llamar. Voy a necesitar que ustedes participen porque me interesa mucho entender ustedes qué entienden por ciertos conceptos. Entonces, cuando ya sea el momento, por favor, alzan la mano, les doy la palabra y seguimos adelante, sin miedo. Acá no hay respuestas incorrectas, acá lo único que hay es oportunidad para aprender de algo
Muy chévere. Entonces, ¿por qué menciono yo aquí empezando este título de Finanzas Justas para un Mundo en Crisis? Por, en realidad viene de el artículo 2.1c del Acuerdo de París. Ya me estoy poniendo técnico, pero ya van a ver por qué. El Acuerdo de París no solo incluye unas metas de reducción de emisiones, sino también incluye unas metas de financiamiento. Y ya vamos a entender qué significa financiamiento. Pero el artículo más importante en temas de financiamiento y cambio climático en el Acuerdo de París es el artículo 2.1c, que dice textualmente que el acuerdo, los países que se comprometen, deben tener el objetivo de hacer que los flujos de financiamiento, es decir, cualquier transacción, cualquier flujo de plata que exista en el mundo, sea público, privado, filantrópico, personal o lo que sea, debería ser consistente con los pathways o los caminos hacia emisiones bajas de gases de efecto invernadero, en el caso del Acuerdo de París, a 1.5 grados centígrados de calentamiento postindustrial, y también hacia desarrollo resiliente al clima, es decir, temas de adaptación. Entonces menciono esto porque este artículo hace que todo financiamiento sea climático. Es decir, esa idea de que hay financiamiento que no es climático y hay financiamiento que sí es climático, el Acuerdo de París plantea un futuro donde todo, absolutamente todo financiamiento, o sea, financiamiento puede ser un préstamo que le di a un primo mío que necesitaba comprar un vehículo. Financiamiento puede ser un regalo que le da una fundación a una organización de sociedad civil para desarrollar una huerta comunitaria. Financiamiento también es deuda que da, por ejemplo, el Banco Mundial a una ciudad en Latinoamérica para invertir en transporte urbano sostenible. Esos tres tipos de financiamiento, bajo el Acuerdo de París, todos podrían llegar a considerarse como financiamiento climático si están asociados a reducción de emisiones y también a desarrollo resiliente al clima. Y también menciono la palabra justo o justas, en este caso para categorizar las finanzas, porque las finanzas no son solo un hecho, las finanzas también son consecuencias. Y muy probablemente cualquiera de ustedes ha tenido, sea a título personal, a título familiar o de amigos, personas que utilizan el financiamiento de maneras muy diferentes. Les doy un ejemplo personal. Mis propios padres hace algunos años sacaron un préstamo, una hipoteca, para comprarnos un apartamento, nuestro primer apartamento. Eso fue un financiamiento, creo yo, muy positivo. Creo que en ese caso fue muy justo. Fueron unas tasas de interés muy buenas que nos dio el banco. Pero también conozco algunos amigos míos que tienen negocios, pequeños negocios, pymes, si lo podemos llamar así, también tiendas de barrio, que por la falta de acceso a bancos formales tuvieron que tomar préstamos pues informales, si lo podemos llamar así, a tasas de interés altísimas, y en algunos casos cuando no podían pagar la tasa de interés venían a amenazarlos a estas personas. Ese tipo de financiamiento, por ejemplo, no es justo. Entonces, no podemos decir que todo tipo de financiamiento es bueno o malo. Tenemos que saber tener un criterio para decir esto es buen financiamiento, esto es mal financiamiento. Entonces, volvamos. Hablamos de finanzas, no solo de financiamiento climático, porque todo financiamiento debe ser climático. Y de justo, porque el objetivo político de una organización o de un grupo de personas como los que participan en la RCOI debe ser que Latinoamérica y nuestras distintas comunidades y pueblos reciba buena calidad de financiamiento en buenas cantidades. Eso es fundamental. Entonces, el punto de esta presentación va a ayudar a construir los distintos conceptos necesarios para que el día que necesitemos ya empezar a plantear esto en la declaratoria, de la cual ya pude ver uno de los borradores, ese borrador no sea simplemente discursivo, porque muy probablemente a ustedes han escuchado a otras personas hablando de financiamiento, pero pocas veces se plantea concretamente cuál es el problema con el financiamiento y, más importante, cómo resolverlo. Entonces, el punto de esta sesión es darles a ustedes herramientas y criterios
para que con sus propias experiencias, con sus propias necesidades que identifiquen de sus propias comunidades, puedan plantear de una manera efectiva, agilidosa también y políticamente inteligente, posturas que más allá de la RCOI misma puedan trascender y llegar incluso a espacios de tomas de decisión no solo nacionales en sus propios países, sino internacionales en la COP y otros espacios de este tipo. Van también poniendo por favor en el chat preguntas si tienen o alzando la mano y vamos pausando, no se preocupen para nada. Bueno, entonces ya Fede me introdujo brevemente. Yo desde 2017 aproximadamente he estado trabajando en temas de financiamiento climático desde varios ángulos, con el Banco Central en Colombia, banca de inversión en Nueva York con bancos también de Europa, pero también he estado trabajando con sector público en temas de desarrollo de política económica y política fiscal, y también trabajando con inversionistas grandes, sean filantrópicos, es decir, fundaciones, como también, de la ONU y de la banca multilateral. Ahí veo la pregunta de qué significa que financiamiento sea de buena calidad y cantidad. Para eso es esta sesión, para saber responder esa pregunta. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra agenda de hoy? A mí siempre me gusta explicar las cosas de a poquitos. Y no solo de a poquitos, sino no les voy a mostrar la foto de un martillo y les voy a decir el martillo para qué sirve, sino les voy a dejar que ustedes mismos me digan eso para qué sirve, en sus mentes, qué utilidad tiene el financiamiento climático. Y esto es para que llegamos a la parte, después de la parte 1, que es identificar los problemas que el financiamiento climático probablemente nos ayuda a resolver, definirlo de una manera en donde la definición sea basada en una función. ¿Para qué sirve? No sea, entonces eso nos permite a nosotros tener una definición muy accionable. Y a partir de eso también empezar a plantear las distintas posturas políticas que hay sobre la definición misma. Porque parte del problema que existe internacionalmente es que varias personas definen el financiamiento climático, y varias personas, me refiero a varios países, varios tipos de actores, empresas, sociedad civil y demás, lo definen de diferentes maneras. Entonces, en un principio, ya tenemos un conflicto en definiciones. Después, en la tercera parte, un poco es hablar a mayor detalle sobre la meta de los 100.000 millones, que probablemente varios habrán escuchado, que es una meta de la COP15 que se hizo en Copenhague hace varios años, hace más de casi como 15 años. Y esta meta nos ayudará a entender por qué uno habla de justicia climática y financiamiento, y eso que tiene que ver con las negociaciones de la COP. Y por último, es dar casi que una idea de cuáles son esos, yo identifico 5 factores que a uno le permiten entender qué significa buena cantidad y buena calidad de financiamiento. Eso es el propósito de hoy. En una próxima capacitación va a ser hacer casi que un doble clic para tener más información sobre específicamente en América Latina, esto cómo se vive en cuanto a números, estadísticas y demás. El ejercicio de hoy voy a tratar en lo mínimo que sea sobre números y estadísticas. Es sobre conceptos, porque si no tenemos bien claros los conceptos, las estadísticas no van a tener ningún sentido. Entonces, empecemos por esta pregunta. ¿Qué problemas necesitamos resolver? Y acá no quiero respuestas complejas, quiero respuestas simples, que lo simple es bueno. Entonces, les pregunto a ustedes, díganme, ¿qué necesitamos? O sea, cuando hablamos de crisis climática, cuando hablamos de justicia climática, concretamente, ¿qué problemas estamos buscando resolver? Y si quieren, díganlo en voz alta también, alcen la mano y les doy la palabra para también escucharles sus voces. ¿Alguien quiere decir algo? Ahí veo a alguien riéndose. A ver, Rafaela. Hola, buenas tardes o días, no sé. Este, pues bueno, desde mi punto de vista, lo que necesitamos para resolver la crisis climática es que el norte global decrezca. Ok, ¿y qué significa eso?
que cambiemos nuestro modelo de crecimiento sin fin, infinito, en un mundo finito, este, y llevar a cabo retribución del norte global para el sur global. Ok, ¿y eso qué tiene que ver con financiamiento? O sea, ¿cómo ves que el financiamiento puede ayudar a lograr eso? Pues como nuestro mundo funciona con dinero en vez de recursos, pues sería el traspaso de dinero. Ok, ¿y ese traspaso sería cómo? Híjoles, ahí sí ya no sé. No, pero está bien decir lo que consideres, o sea, porque tú dices, mira, que el modelo de crecimiento, básicamente, reinterpretando lo que mencionaste, sea Ujú. consistente con un mundo finito. Eso es como la primera parte de lo que mencionaste. El financiamiento, ¿cómo ayuda a eso? O sea, ¿cómo ayuda, por ejemplo, a construir un nuevo modelo? Em, Cuéntame como lo que se te ocurra. Bueno, lo primero que se me ocurrió es, por ejemplo, financiamiento para proteger a activistas del sur global. Por ejemplo, no, en Ok, México no puedes decir, en Latinoamérica no, no puedes decir que eres activista, este, por el medio ambiente. Y pues necesitamos ideas que vengan del sur global y necesitamos proteger la diversidad de estilos de vida. ok, perfecto. ¿Alguna otra idea? Mm, por ahora no. Bueno, entonces sigamos con Alicia. Adelante. Hola, yo puse en el chat justo necesitamos resolver el capitalismo en línea con lo que dijo la compañera antes, y quizás hablando sobre también de crecimiento, ¿no? Que estamos con un modelo que busca mucho el lucro, el tener acumulación de riqueza que se centra en unas pocas manos y deja a todos, a todo el resto, o sea, tanto poblaciones más vulnerables como también la naturaleza, la biodiversidad en desventaja, haciendo una, ¿cómo se dice? Escasidad, escasidad, perdón, artificial scarcity, eso, disculpen, es que a veces pienso en inglés, pero sí, eso, básicamente, porque ese es, digamos, el modelo que tiene el capitalismo, pero si tuviésemos un modelo centrado en la vida, en el cuidado de la vida, eso sería una idea, digamos, un modelo más adecuado, ¿no? Ok, entonces estarías de acuerdo con poner como hay inequidad en la distribución del bienestar que genera el sistema. Sí, 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 sí. Y ahí, Alicia, para en cuanto al financiamiento climático, ¿eso cómo nos ayudaría a lograr eso que Eh, estás mencionando, como a lograr ese cambio? sí, el financiamiento debería justo estar mejor distribuido, descentralizado, ir a lo local, sobre todo darle mucha fortaleza a lo local y poder centrarse en actividades que se centren en el cuidado, no tanto de la naturaleza, el cuidado bueno, del medio ambiente, los recursos, ¿no? Y de las mismas personas que cuidan de estos, de la naturaleza en sí. No me gusta usar la palabra recursos, pero, o sea, me refiero a eso, ¿no? A los defensores Ok, ambientales. gracias. Adelante. Muchas gracias, Juan José. Em, en vista de el, el reducido número de investigaciones que cuenta a nivel del sur global en comparación a estos informes más robustos, científicos que aporta desde el norte global, siento que desde una perspectiva científica y un financiamiento que profundice justamente a este sector educativo dedicado a la ciencia climática podría facilitar, dotar de estas herramientas que nos permitan viabilizar estos proyectos que muchas veces están entrampados porque no tienen el sustento técnico necesario para entrar a estos fondos climáticos y también para justificar justamente las metodologías que te piden dichos fondos. Y siento que podría viabilizarse desde ese aspecto más am, científico y el aporte desde cualquier tipo de canal que se aperture.
hablando ya en términos financieros. Sí, siento eso. Ok, perfecto. Ahí traté también de capturar lo que acabas de decir, que me parece también muy, muy acertado. ¿Qué más? A ver, ¿qué veo por ahí? Ah, bueno, eh, el que nadie mencionó, pero que es más obvio, que lo menciona acá Hilda Margarita Castro en el chat, y es disminuir gases de efecto invernadero, emisiones. Em, entonces, creo que acá, a ver, ya. Estos 4 puntos o 4 problemas, no pretendo que sean todos los que existen, para nada, pero creo que nos empiezan a ayudar a entender como para dónde va para dónde va esta pregunta. Y es que muchas veces cuando ustedes escuchen a personas hablando de financiamiento climático, muy probablemente esas personas van a asumir que la necesidad del financiamiento todo el mundo la tiene igual definida. Y ese es el primer gran problema. Porque lo que mencionó Alicia, lo que mencionó Hilda Margarita, lo que mencionó María Gracia, lo que cada uno ha mencionado, son definiciones diferentes. Entonces, en un principio, las necesidades que el financiamiento climático nos ayuda a resolver puede que no sean las mismas para un ministro de Hacienda de uno de nuestros países, como lo que sería, por ejemplo, para un campesino o una campesina que está buscando, por ejemplo, producir lo que sea que esté produciendo de una manera más sostenible. Son necesidades diferentes. Acá también quiero mencionar que en América Latina y bueno, en otros países del sur global, cuando hablamos de financiamiento climático, de cierta manera también estamos hablando de defensores ambientales, algo que no necesariamente es similar en países del norte global, y en particular me refiero a la seguridad de los defensores. Y eso es interesante porque entonces hace que hablar con un financiador gringo, por ejemplo, o europeo, a veces comunicarle esto va a ser difícil, porque no va a tener el mismo contexto que nosotros tenemos. Y eso es fundamental cuando ustedes hablen del financiamiento, porque si asumen que el otro tiene su misma definición, de entrada ya van a posicionar su mensaje de una manera que de pronto no es lo mejor para ustedes. Porque el punto también de esto es comunicar mensajes que sean asertivos, que sean convincentes, que estén bien dateados. Entonces, pues yo diría que también uno que estaban mencionando por aquí, Fede, el tema de pobreza, que creo que lo puedo incluir dentro de inequidad y de distribución de bienestar, pero también adaptación a cambio climático. Entonces, sigamos. Entonces, por aquí, bueno, entonces, definamos qué carajos es financiamiento climático. Y antes de definirlo, a mí me gusta empezar a no solo decirlo, sino verlo. Cuando uno habla de un pensamiento sistémico, ¿eso para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve pensar de manera sistémica? Porque siento que ya se ha vuelto cliché. Pensemos sistémicamente. ¿Esa vaina para qué? Y la razón es una y es muy simple. Y es que las decisiones sobre las que me afectan a mí y que podrán afectar a otro que yo tome, van a ser decisiones que el otro probablemente, si no piensa de manera sistémica, pueda entender y verlo. Entonces les doy un ejemplo muy concreto. Ahorita en la crisis del COVID y con la guerra en Ucrania, si uno pensara de manera sistémica, uno se daría cuenta que esa crisis está generando un aumento en los precios de los alimentos en el mundo. ¿Por qué? Y no es por escasez de alimentos necesariamente, es porque Rusia es uno de los grandes productores de abono del mundo, de potasio, por ejemplo. Y la guerra ha hecho que no puedan exportar gran parte del potasio a otras partes del mundo. Entonces, pensando de manera sistémica, una decisión de guerra política que no tiene nada que ver con comida, termina afectando, por ejemplo, a los papicultores colombianos, porque no tienen potasio para poder fertilizar sus cultivos. Este tipo de pensamientos nos permite ver que lo climático no es solamente climático, lo climático es sobre trabajos, sobre empleo, es sobre salud, es sobre crecimiento económico, es sobre estabilidad social, es sobre pérdida de vidas, es sobre pérdidas y daños, es sobre emergencias, es sobre política, es sobre partidos políticos,
es sobre decisiones que yo tomo en mi hogar. Y cuando lo vemos dentro del sistema financiero, ahí es donde podemos entender por qué la decisión que tome, por ejemplo, un alemán en una oficina en Berlín puede llegar a afectar de manera significativa a un agricultor en Ghana y a su vez terminar afectando a un dueño de una pyme en una ciudad como Medellín en Colombia. Pensar de esta manera, aunque es grande y puede ser dar algo de miedo, nos permite también entender lo que sí podemos hacer, las exigencias que podemos dar o que podemos hacer y también los puntos de intervención que podemos proponer, porque entonces ya no estamos viendo solamente un punto de la cadena, sino que estamos viendo todo el agregado. Entonces les doy un ejemplo como para que vean pensar sistémicamente cómo se ve en realidad. Y no pretendo que hagamos esto aquí, pero este es una visión sistémica de lo que determina que una persona joven, un niño o una niña, sufra de obesidad infantil. Es un monstruo de tema. Hay 5.000 relaciones, avances en la tecnología de agua, acceso a alimentación, ingreso de los padres, si los padres están o no separados, si esta persona vive sola y demás. Y todo esto es para decirles que cuando nosotros hablamos de un modelo, como el que vamos a armar ahorita, estamos hablando de una abstracción de la realidad. No vamos a alcanzar a capturar toda la complejidad de la realidad. Y eso está bien, porque poder abstraer nos va a permitir a nosotros entender la realidad, que es muy compleja. Va a ser imperfecto y hay que tener mucho cuidado con esas imperfecciones, porque significa que no somos dueños casi que de la verdad absoluta, pero sí nos va a permitir actuar. Entonces, ya es hora de que nosotros mismos construyamos nuestro mini modelo del sistema financiero. Entonces, yo les quiero plantear un ejercicio que es el siguiente. Pensemos y acá ya se me va a salir mi alma de economista pura y dura. Pensemos en la demanda y en la oferta. ¿Quién demanda financiamiento y quién lo ofrece? Entonces, quiero escucharlo para que empecemos a armar esta imagen. Hilda. Eh, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en el tema del financiamiento climático puede ser, por ejemplo, el Banco Mundial, bueno, es finanzas pública y privada en Ujú. ambos sentidos. Y pues está algunas como el GEF o etcétera. Bueno, hay como ciertos organismos que pueden dar ese financiamiento. O, por ejemplo, en algunos países están los famosos fondos verdes, que pueden ser a escalas subnacionales, que dependiendo de las legislaciones, pues se pueden crear, pero pues sigue siendo pues del gobierno. Y pues para qué se necesita la demanda, pues puede ser como para algunos proyectos, se me ocurre basados en la naturaleza. Bueno, básicamente es en temas de mitigación y adaptación. Ok, Hilda, y te hago una pregunta. Acá, mira lo interesante que acaba de pasar. Cuando te pregunté sobre oferta, tú mencionaste instituciones, pero cuando hablas sobre demanda, estás mencionando proyectos. Si quieres, háblame un poquito de por qué lo mencionaste así. Bueno, lo mencioné así porque muchas veces cuando se piensa en adaptación o mitigación es como en soluciones que se van Ujú. a aterrizar en un territorio, en un contexto. Entonces puede ser a escala nacional o subnacional. Por ejemplo, no sé, en México hay que es el Fondo Nacional, Fondo Mexicano por la Conservación o algo así, no recuerdo el nombre, y ellos hacen un proyecto sobre, por ejemplo, ahorita hay un proyecto sobre disminución de gases de efecto invernadero a través de la ganadería regenerativa, ¿no? Entonces seleccionaron varios estados de México en el cual podían, pues, ejidos o ciertos territorios podían, pues, formar parte de este proyecto y, pues, acceden a este financiamiento, pero el financiamiento no solamente es el dinero, el recurso económico, sino también el tema de alianzas o el tema de, ¿cómo se llama? Recurso de capacitaciones, o etcétera, porque también eso para mí, o en algún momento nos comentaban en un diplomado que el financiamiento
climático no solamente es como el dinero, sino esas capacidades y las alianzas que puedes lograr. Bueno, eso es un Ok, poco de lo que yo entiendo. tremendo. Muchas gracias. Habían otras manos y se escondieron. ¿Qué pasó? Bueno, sigamos. Bueno, sí, acá Beatriz está mencionando los países, las comunidades. Y aquí creo que lo que mencionaba, Denzel, adelante. Sí, para poner en demandas, vi que hablaron de países, es bueno especificar los países insulares, como lo son mi país, que es República Dominicana, y otros países insulares somos los que demandamos de mayor financiamiento climático. Países insulares y otros países vulnerables. Bueno, entonces yo les voy a, necesito que paren muchas bolas me pongan atención en esto que voy a dibujar, porque es complejo, pero es para que vean la magnitud del problema que tenemos. Entonces construyámoslo de abajo para arriba. Y abajo para arriba me refiero, de hecho, a lo que mencionaba, creo que Hilda, y es el financiamiento climático de nada sirve si no generó algo en la economía real, lo que nosotros llamamos la economía real. Porque existe el sector financiero. El sector financiero no compra ni vende ni bienes ni servicios. Lo único que está haciendo es intercambiar recursos. Y por recursos me refiero específicamente a plata. El sector real, a diferencia, sí utiliza el tiempo de las personas, utiliza capital, por ejemplo, este lápiz, utiliza espacio, tierra, utiliza ladrillos, utiliza cosas para producir otras cosas o para producir servicios. Entonces, me refiero a que cuando nosotros hablamos de financiamiento climático sin hablar de impactos en la economía real, ahí estamos cometiendo un gravísimo error, porque lo que genera emisiones son actividades de la economía real, lo que genera adaptación son actividades de la economía real. Entonces, lo que está a lo último, el último beneficiario de la cadena de valor de financiamiento climático son proyectos o acciones en la economía real, la que produce bienes o servicios, en la economía real. Entonces, pensémoslo así, ellos reciben recursos y reciben también conocimiento. Ese conocimiento es, creo, a lo que se refería Hilda al mencionar el tema de las capacitaciones y también del apoyo técnico que se le puede dar. Entonces ahora pensemos en quién desarrolla esos proyectos, o sea, esos proyectos de dónde salen. Debe haber alguna institución, y por institución no me refiero solo a un edificio enorme que tiene el nombre de un banco. Una institución también puede ser una organización comunitaria, puede ser de todo tipo, puede ser una institución chiquita, una cooperativa agraria, por ejemplo, o puede ser una institución enorme, como lo podría llegar a ser el sector público, por ejemplo, una municipalidad. Entonces aquí hablamos de actores en el sector público, y en el público podemos hablar subnacional, lugares como ciudades, por ejemplo, nacional, países, gobiernos nacionales, o supranacionales, que son, por ejemplo, las organizaciones adscritas a la ONU. Esas son entidades supranacionales, que no pertenecen a ningún país específico. Pero también podemos hablar del sector privado. Y aquí se van a dar cuenta de algo muy interesante, y es que en el sector privado, de cierta manera, se incluyen no solo empresas grandes, sino también se incluyen las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, que por ejemplo en un país como Colombia son alrededor del 99% de todas las empresas que existen, son MIPIMES. Pero también existen aquí las familias y los hogares, porque las familias y los hogares no es algo público, pero también podemos incluir ahí comunidades. Y acá me refiero específicamente a aquellas comunidades que se dedican en alguna actividad productiva.
especialmente pensando, por ejemplo, en zonas campesinas. Pero aquí también podemos hablar de sociedad civil. Y la sociedad civil, a diferencia, bueno, ya les digo otra cosa. La sociedad civil son las ONGs, las organizaciones comunitarias, organizaciones activistas, etcétera. ¿Cierto? Ahora, planteémonos aquí un punto bastante importante, y es que el financiamiento público no busca, ¿qué busca el financiamiento público? Busca financiar bienes y servicios públicos, en la gran mayoría de los casos. Pensemos en la infraestructura vial, pensemos en, por ejemplo, construir barreras para que una ciudad, por ejemplo, no se inunde, replantar manglares para que otra parte de una zona costera no se inunde después de un huracán. Pensemos también en el alumbrado público. Pensemos también, por ejemplo, en servicios de salud. En algunos países es considerado un servicio público. Entonces, bienes y servicios públicos. Públicos. Pensemos ahora también en el financiamiento privado. El financiamiento privado o los proyectos privados, ¿para qué sirven? Para, nos gusta o no, el lucro, para que más de lo que nosotros logramos introducir salga por el otro lado, sea a través de un servicio, sea a través de unos bienes que estamos produciendo. Entonces, de cierta manera, esto es lucro. Y la sociedad civil es para casi que, en algunos casos, cubrir esa necesidad que ni el sector público está cumpliendo, ni el sector privado está cumpliendo. Entonces, es casi que un híbrido entre bienes públicos y lo que son sí, actividades privadas. Entonces, pensémoslo de esta manera. Estos son actividades, estas son entidades receptoras de financiamiento. Uy. Y ahora pensemos en quién le da el financiamiento a estas entidades. ¿Quién les da el financiamiento y el conocimiento? Y aquí es donde nos vamos a encontrar con un caso muy interesante. Espérense, vuelvo esto más pequeño. Aquí nos vamos a encontrar con proveedores de servicios de financiamiento. Entonces, me gustaría leerles o escucharles quién se imaginan que son estos proveedores de servicios de financiamiento. Lo que se les ocurre. Los Fernando bancos de dice seguridad. bancos. Ok. Entonces pensemos acá, bancos. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Empresa privada, sí, de acuerdo. ¿Quién más? Banco Mundial, El Fondo Verde para el Clima. Fondo Verde del Clima, Readiness en el Fondo Verde del Clima. Bueno, entonces, acá es importante, van a ver cómo por qué se pone confuso esto, porque las mismas entidades receptoras a su vez pueden ser proveedoras de servicios financieros. Entonces les doy un ejemplo muy concreto. Aquí creo que Fernando, Carlos mencionaba el tema de la empresa privada. Pensémoslo de esta manera. Digamos que yo tengo una empresa enorme, una empresa, por ejemplo, en Colombia, una empresa como Ecopetrol, que es la empresa nacional de petróleo. Esa empresa puede estar invirtiendo en alguna otra empresa para permitirle hacer una actividad.
Entonces tenemos que proveedores de servicios financieros pueden ser las propias empresas a nivel no solo externo, sino a nivel interno, porque las empresas pueden autofinanciarse. Piensen en los ahorros que tenga una empresa para hacer inversiones propias. Ese es el tipo de inversión. Ahora, pensemos también en bancos. El negocio de un banco es coger la plata de uno, dársela a otra y en la mitad lucrarse. Punto. Ese es un banco. Entonces el banco no tiene recursos propios en la mayoría de los casos. Son recursos de alguien que deposita. Cuando ustedes van al banco y tienen una cuenta de ahorros o de corriente o lo que sea, el banco en realidad lo que está haciendo es cogiendo la plata de uno y prestándosela a alguien más para que en esa diferencia en la tasa de interés que les cobran, pues ahí es donde está el lucro de un banco. Pero hay bancos de distintos tipos. Hay bancos públicos y hay bancos privados. La gran diferencia es que usualmente, mientras que el banco privado lo que está buscando es lucrarse o optimizar el lucro, un banco público usualmente subsidia las tasas de interés. Es decir, cuando uno pide un préstamo, por ejemplo, en realidad lo que uno está haciendo es firmando, digamos que yo soy esta persona y acá está el banco. El banco me está prestando a mí, por ejemplo, 10 pesos y mi compromiso con el banco cuando yo pido un préstamo es que yo le voy a devolver 10 pesos más una tasa de interés. Entonces, ¿qué concretamente es lo que hace una tasa de interés? ¿Qué es eso? Una tasa de interés es una medida de riesgo y de un concepto que en economía llamamos el costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Entonces, todo esto se van a dar cuenta que es importantísimo para poder hablar después de calidad de financiamiento, porque tiene que ver precisamente con esto. Cuando nosotros hablamos de riesgo, en realidad lo que nosotros estamos diciendo es qué tan probable es que esta persona a la que yo le estoy prestando no me pague. Eso es riesgo. Y nosotros, como ustedes sabrán, en muchos países hay calificadoras de riesgo o puntajes de riesgo. Entonces lo que hace es que si uno tiene un mejor puntaje, va a tener un menor riesgo, porque significa que uno tiene un buen historial de pago y por tanto los bancos van a tener menos miedo y por tanto la tasa de interés va a ser menor, van a cobrar menos. Entonces, después hablamos también del costo de oportunidad y básicamente significa, si a mí, a Juan José, no me prestan 10 pesos y se lo voy a prestar a alguien más, ¿cuánto sería esa diferencia? O sea, mejor dicho, si a mí me cobran en la tasa de interés, me están cobrando, les voy a dar un ejemplo acá, 1 peso, y en el mercado, en otros bancos están ofreciendo el mismo préstamo, pero una tasa de interés eso se expresa usualmente en porcentajes, pero el porcentaje en realidad termina siendo una unidad de dinero. Esa tasa de interés termina siendo de $2, significa que mi costo de oportunidad es muy alto, porque significa que podría prestarle esta plata a otra persona y ganar aún más. Cuando tú merges o haces que estas dos ideas, el costo de oportunidad y el riesgo, se conviertan en un número, ese número resulta siendo la tasa de interés. Y en este caso, yo al banco le voy a terminar pagando 11 pesos de vuelta cuando me pidió un préstamo. Entonces, menciono esto porque los bancos públicos usualmente subsidian las tasas de interés. Es decir, que cogen el costo de oportunidad, lo miran en el mercado y dicen, el mercado por X o Y motivo está ofreciendo una tasa de interés de pronto demasiado alta, que está haciendo que la gente no pueda o pagar sus deudas o no pueda simplemente tener la plata suficiente para pedir el préstamo. Entonces nosotros vamos a dar una tasa, eso se llama concesional. Ese concepto es fundamental. Tasas de interés concesional. De interés concesionales. Y las tasas de interés concesionales básicamente es subsidiadas. Entonces, si el mercado tiene una tasa de interés del 10%, una tasa concesional va a ser menor a la del 10%. Las tasas de interés que tienen los bancos públicos son tasas de interés comerciales. Pero también hay que considerar que bancos
cuando hablamos de públicos, estamos hablando de varios tipos de públicos. Y yo diría que hay tres más que todo. Bancos nacionales, públicos, por ejemplo, los bancos de desarrollo que cada uno de nuestros países debe tener. También hay bancos multilaterales, en donde piensen, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, es un banco multilateral. La CAF, la Corporación Andina de Fomento, es un banco multilateral. El BESIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, es un banco multilateral. Y los bancos multilaterales lo que buscan es prestarle también a los países, no solo a las personas, sino a los países, a tasas a veces concesionales y también dando asistencia técnica. Pero también existen, por ejemplo, banco multilateral también son el Banco Mundial, por ejemplo. Pero existen también los bancos bilaterales. Y lo que significa es el banco de desarrollo de un país, usualmente del norte global, que quiere darle financiamiento a veces concesional, a veces no tanto, a países del sur global. Entonces, por ejemplo, bueno, hay montones. Cada país europeo tiene un banco bilateral. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, hablen con los alemanes tienen dos organizaciones que aparecen en todos lados, la GIZ y KfW. KfW es el Banco Bilateral Alemán, mientras que la GIZ es una organización de ayuda al desarrollo. ¿Y esto a qué va? A que al momento de hablar de proveedores, no solo estamos hablando de bancos, estamos también hablando de ayuda internacional o lo que en inglés se llama ODA, Official Development Assistance. Y usualmente, a diferencia del financiamiento de desarrollo, el ODA o el Official Development Assistance no es ni concesional ni comercial, son grants, son donaciones directamente. Y aquí es donde ya empezamos a ver el universo o casi que el panorama de los distintos tipos de financiamiento que hay. Financiamiento comercial, financiamiento concesional, financiamiento en grants o financiamiento que lo que busca es preservar el capital, que lo que busca en realidad es, como la inflación disminuye en la capacidad de compra de nuestros recursos, la que busca preservar el capital solo te cobra una tasa de interés que es equivalente a la inflación, para que lo que le pagues al banco, a la organización, sea básicamente a futuro lo mismo que ellos te prestaron en el pasado, básicamente. Ahora, ¿qué otros? Yo creo que por ahí ya podríamos ir terminando con la parte de proveedores. Pero si se dan cuenta, los proveedores son intermediarios. Bien. Las empresas, en el caso de las empresas sí, pero en el caso de los bancos no tienen plata de ellos, es plata de alguien más. Y en el caso de la ayuda internacional, no es plata de USAID, por ejemplo, o de la GIZ, es plata de algún ministerio que le dieron. Plata del Ministerio de Desarrollo, plata del Ministerio de Energía, plata del Ministerio de Defensa, y así. Y aquí es donde nosotros llegamos a lo que se llaman bueno, estos son proveedores de servicios financieros. Y aquí nosotros tenemos proveedores de capital. Ahí sí. De capital. Y aquí es donde nosotros nos vamos a encontrar con los clásicos fondos de inversión. Fondos de inversión. Nos vamos a encontrar con familias y hogares. Cuando ustedes van a depositar recursos en un banco, ustedes son proveedores de capital. Familias, empresas, gobiernos. Y por gobiernos me refiero a, por ejemplo, la plata que hay a nivel de impuestos o de regalías, por ejemplo. Y también filantropía, que son las fundaciones. Y aquí quiero que vean una cosa muy importante y es que nosotros empezamos aquí en actividades, las entidades receptoras de recursos que desarrollan las actividades proveen conocimiento y plata a las actividades. A su vez, los proveedores de servicio proveen
conocimiento y plata a las entidades receptoras. Pero los proveedores de capital solo proveen plata, no proveen conocimiento necesariamente. O en la mayoría de los casos no proveen conocimiento. Y todo esto es para decirles que desde el lado, a ver, les hago acá esta imagen. Todo esto que ven de aquí para por aquí, de cierta manera, es demanda. Pero a su vez, todo lo que ven desde por aquí hasta por aquí, en la parte de arriba, si ven en verde, es la oferta. Entonces, lo que para una actividad puede ser demanda, para una entidad receptora es oferta. Para esa misma entidad receptora, lo que ellos ven como demanda es para un proveedor de servicio, perdón, lo que ellos ven como, sí, demanda es para un proveedor de servicio, oferta de financiamiento. Y el punto de esto es decir que los recursos fluyen en varios eslabones de la cadena. No es simplemente que un financiador financió un proyecto. A ese financiador alguien lo financió y a ese que alguien también alguien lo financió. Y el punto de esto es que cuando nosotros veamos el concepto de financiamiento climático, tenemos que ser precisos en decir en qué etapa de la cadena es que estamos viendo el problema. Usualmente, si venimos de contextos de sociedad civil, estamos hablando de aquí, de actividades y entidades receptoras, pero no nos equivoquemos, que el problema puede venir mucho más arriba, más atrás, por aquí en los proveedores de capital. Ahora, acá mencionas ok, Special Drawing Rights y IMF. Ok, eso es más complicado, pero piénsense en el Fondo Monetario Internacional como el banco central de los bancos centrales. Y acá es fundamental diferenciar, es diferente, un banco comercial o un banco público y el banco central. No son lo mismo, son completamente diferentes. Lo que hace un banco central es manejar lo que se llama la política monetaria, que es básicamente el flujo de recursos en la totalidad de la economía. Entonces, si yo subo, cuando uno van a ver en noticias, subieron la tasa de interés, el Banco Central subió la tasa de interés. Lo que está haciendo en realidad es que sea más costoso pedir prestado. Entonces va a disminuir la cantidad de recursos que hay en el mercado, la cantidad de plata. El Banco Central es el único que puede hacer eso. Y piensen en el Fondo Monetario Internacional como el banco central de los bancos centrales de todo el mundo. Entonces, no solo dan calificaciones, por ejemplo, de riesgo, dan asesoría en temas de riesgo financiero, como a nivel fiscal, es decir, a nivel de los impuestos y los gastos de los gobiernos. Pero piensen también en asistencia técnica. Ellos también asesoran mucho a los distintos gobiernos. Y menciono que es el Banco Central de los bancos centrales porque, en principio, si en un país como Colombia, nosotros tenemos una cosa que se llama el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, ellos son el prestador de último recurso. Es decir, si todos los bancos en Colombia se quebraran, sí o sí, el Banco de la República a mí me debería poder prestar recursos. Entonces, piénsenlo así. Si a nivel internacional ningún banco quiere prestarle a tu país, el único que sí o sí debería poder prestarle es el Banco Central de los bancos centrales, es decir, el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que muchas veces cuando se habla de las crisis que hay con el Fondo Monetario Internacional, no es, creo yo, solamente una función de que el fondo sea malo. Es una función de que algo pasó que nadie te quiere prestar y por eso te toca ajustarte a las reglas del fondo. El fondo no obliga a nadie a que cojan su plata, pero lo que sí pasa es que ellos son el prestador de último recurso. Y los Special Drawing Rights, que son los SDRs, piensen como, esto es más complejo, pero es como la moneda del Fondo Monetario Internacional. Ellos no transan necesariamente en dólares o en otras monedas, transan en unidades de Special Drawing Rights. Eso es un enredo y es muy complejo y sugiero que no toquemos más allá de eso, pero si están interesados en saber más, por favor escríbanme ahí por el grupo o donde sea y podemos hablar más al respecto. Pero sí, son como imagínate como los ahorros de los países que tienen en el Fondo Monetario Internacional. Es eso. Ellos no lo tienen en dólares, lo tienen en SDRs.
Entonces, todo esto que les acabo de explicar es para poder ya, y ya vamos a ir como concretando todo esto, definir que el financiamiento climático en realidad lo que permite es financiar actividades del sector real, sea en mitigación o adaptación, y bueno, a través de distintos eslabones en la cadena de valor o en la cadena de suministro del financiamiento. Ahora, hablemos concretamente de este punto y es por qué necesitamos hablar de justicia cuando hablamos de financiamiento climático. Y es que nosotros enfrentamos una realidad muy compleja y que es la realidad pues, del colonialismo. Si lo pensamos, el colonialismo lo que ha resultado es en condiciones profundamente injustas, no solo de financiamiento, sino de desarrollo para países como los latinoamericanos, en los países de África subsahariana, los países del sur y el sudeste asiático, entre otros. Concretamente esa injusticia, ¿cómo se ve? Significa que los recursos, muchas veces que se sacan de países como el mío, primero no se están pagando, no se paga lo que cuestan, se está pagando un precio menor. No solo eso, se generan externalidades, que pues seguramente ya muchos sabrán que es cuando una actividad económica genera afectaciones a un tercero, que no son ninguna de las dos partes que están involucradas en la compra o venta de un producto o de un bien. Y eso, en últimas, ha generado que nosotros, por ejemplo, estemos expuestos a mayor riesgo que, como bien lo mencionaba, creo que Denzel, por ejemplo, cuando pensamos en un país insular o en países altamente vulnerables al cambio climático, estamos hablando de países que de por sí tienen más riesgo sin haber hecho nada. No hicieron nada para causar el problema, pero sí están enfrentando la mayor parte del costo. Y ese costo es en realidad riesgo, por ejemplo, de inundaciones, huracanes, destrucción de su infraestructura, destrucción de trabajos y demás. Y si nos devolvemos a esta parte, recordemos que el financiamiento es todo sobre riesgo. Entonces, hablamos de justicia y financiamiento porque significa que quienes asumen la mayor parte del riesgo y por tanto asumen mayores tasas de interés son los países más vulnerables al cambio climático y acá no estamos hablando de nada de economía, estamos hablando puro y duro de ciencia climática y de exposición a riesgos. Si se dan cuenta, esto es muy grave y esto es profundamente injusto. No solo hablemos de riesgo, hablemos también, por ejemplo, de necesidades. Y les doy un gran ejemplo que no tiene que ver con nuestros países, pero que escuché y me pareció genial. Y es que hace algunos años, si recuerdan, hubo una serie de protestas en Francia de los chalecos amarillos. Y en parte eso era por el presidente Macron quería aumentar los precios de la gasolina, en parte por el tema de cambio climático para reducir emisiones y reducir el consumo de emisiones. Y hubo una entrevista que yo escuché de uno de estos personas que estaba protestando, que dijo algo que yo dije es brillante. Y llega y nos dice, mi abuelo y mi papá trabajó años en la industria del carbón. En una época, hace unos 20 o 30 años, los presidentes dijeron que esos trabajos eran malos, que no podíamos seguir trabajando en la industria del carbón, que debíamos transicionar a otras industrias más modernas. Y él dice, yo me volví conductor. Mis papás y mi abuelo eran mineros. Yo me volví conductor. Y ya con eso he pagado la educación de mis hijos y con eso me voy a pensionar. Todavía no he llegado allá. Y llega y dice, este presidente viene y le dice lo mismo que le dijeron a mis abuelos, me lo dice hoy, que este trabajo mío no es bueno, que este trabajo mío no es digno. Soluciones me ponen problemas. Y menciono esto porque cuando nosotros hablamos de financiamiento climático, en realidad también hay una exigencia a países como los nuestros que disminuyamos emisiones y es una exigencia que políticamente puede ser complicada, pero que es necesaria. Pero así como estamos generando una serie de exigencias a nivel nacional e internacional a nuestras propias comunidades, también necesitamos generar oportunidades de cubrir esas necesidades.
Y el ejemplo, un buen ejemplo es, por ejemplo, la industria de la soya, o por ejemplo, en países como Brasil, o por ejemplo, la industria del carbón en un país como Colombia, en donde estas industrias tienen que desaparecer en un futuro. No pueden seguir existiendo, están destruyendo el mundo. Pero lo que debemos hacer en cuanto a financiamiento es dar la calidad, las tasas de interés, la facilidad de financiamiento, el acceso a los recursos necesarios para que estas actividades puedan transicionar. Y por eso es que cuando hablemos de transición justa, no solo debemos hablar de trabajo, debemos hablar también de financiamiento para lograr y llegar a ello. Entonces, justicia es igual a suplir necesidades que nosotros mismos hemos creado. Y ahora hablemos un poquito de política. Nosotros hablamos de un tema que se llama la justicia distributiva. Y la justicia distributiva básicamente significa que está de manera equitativa distribuida los beneficios y los costos de una acción, sea la que sea. En el caso de la crisis climática, evidentemente no estamos teniendo una justicia distributiva, porque estamos viendo que los más vulnerables que generaron el problema a menor escala, están pagando los costos más altos, no solo a nivel de desastres, por ejemplo, sino también a nivel de tasas de interés, como ya lo vimos. Pero pensémoslo también en la parte pues de lo que mencionaba de necesidades de transición. También estamos exigiéndole mucho más a un país como, pongámosle, Nigeria, que lo que se le exigió a Francia cuando estaba aumentando su calidad de vida. Eso no es justo. Entonces, desde el punto de vista de justicia distributiva, necesitamos distribuir de mejor manera costos y beneficios. Y eso significa también, cuando pensemos, por ejemplo, en financiamiento, que quien se lucre, ojo con esto que voy a decir, quien se lucre del desarrollo bajo en carbono, también deberían ser nuestros propios países. No solo una empresa canadiense que llegó a México a lucrarse de, por ejemplo, de la energía renovable. Deberían ser nuestras propias comunidades las que se lucren de eso, porque en esencia, para eso es que estamos logrando esto. Y por último, hablamos de una cosa que se llama la justicia procedimental. Y la justicia procedimental se refiere a que las agendas o los objetivos deben ser consultados no solo con quien provee el recurso, sino también los beneficiarios. Porque de nada sirve, por ejemplo, tener metas de adaptación a cambio climático en donde se mide la pérdida o evitar pérdidas y daños, por ejemplo, en millones de dólares, cuando la comunidad lo que le interesa es tener una mejor salud y evitar, por ejemplo, enfermedades o evitar la pérdida de predios, que puede que en términos monetarios no cueste mucho, pero en términos de las prioridades que tiene una comunidad lo es todo. Entonces, la justicia procedimental significa que al momento de definir las reglas con las que se toman las decisiones, las comunidades beneficiadas también tengan una voz y definan a priori, antes de que se hagan los hechos, cuáles van a ser los objetivos de esa meta. A ver, ¿qué están diciendo por aquí? Sí. Entonces, bueno, la justicia restaurativa. Eso sí, creo yo, hace parte del tema de justicia distributiva, porque la justicia restaurativa lo que busca es, si en el pasado no hubo una distribución equitativa de beneficios y costos, en el futuro, a través de justicia restaurativa, vamos a resolver el problema de justicia distributiva del pasado, que lo podemos poner así, a grandes rasgos. Ok. Entonces, ya hablamos de justicia y ahora voy a hacer una pequeña pausa para ver si tienen preguntas o comentarios y vamos a ir cerrando con la parte de conceptos de calidad y cantidad de financiamiento climático. Y también, para quedar claro, no estoy hablando de números a propósito, porque creo que todos estos conceptos les van a ayudar a entender los números, porque es que un número sin contexto no sirve. ¿Tienen preguntas o alguna cosa? Sí, adelante. Bueno, hola Juan, un gusto, muchas gracias por la clase, ha estado estupenda poder ver estos conceptos. Me gustaría, si poder preguntarte un poco más sobre el panorama de los distintos instrumentos que pueden existir también para financiar, porque hablamos mucho de las fuentes,
hablamos de los distintos actores, pero también bajo el marco de esta como innovación financiera, en lo que sea tu experiencia, lo que puedas entregarnos, sobre todo ahora que se está a punto de negociar en la República Dominicana, a final de agosto va a ser el comité de transición para el Fondo de Pérdidas y Daños. Y un tema muy importante va a ser qué instrumentos financieros, más allá de hablar quién tiene que pagar, hablar de bajo qué mecanismos que se pueden construir, también pensando en esto de la distribución, ¿no es cierto? De cómo transicionamos por ejemplo, en impuestos al carbono, por ejemplo, como un ejemplo, y un poco si nos puede dar de tu perspectiva. Listo, claro que sí. Fede, adelante y ya respondo eso. Fede, ¿estás ahí? Yo no escucho a Fede. No se escucha, Fede. Tampoco escucho. No. Ay, qué mal. ¿Ahí? ¿Hola? Ahí Ahí sí. mejor, sí. Ah, perfecto. No, que hace un ratito hablabas de eh, que los países del sur global deberían beneficiarse de esta nueva economía baja en emisiones. Eh, yo no sé si escuchaste hablar o qué opinás sobre yo escuché el otro día hablar un ambientalista hablar de, bueno, también tenemos que reclamar por quién se va a beneficiar de las actividades altas en emisiones que son necesarias en la transición. Por ejemplo, el uso del gas. Digo, ¿quién Mm, va a vender ese gas al mundo que va a funcionar como puente en la transición? Y si de repente, o bajar la tasa, ahora con esto que decías, lo de riesgo me parece brillante, digo, brillante el concepto que traes de cómo se retroalimenta, ¿no? Pues vos, el país no se puede adaptar porque no tiene plata, eso genera que tenga más riesgo y ese riesgo genera que aumente más el riesgo y que que no tenga tenga menos tasa plata. de interés positiva. Eh, entonces, si también habría que reclamar por inversiones o incluso, digo, que los países no desarrollados terminen de aprovechar su economía en alta en emisión para desarrollarse en detrimento de que, no sé, Estados Unidos deje de explotar su propio petróleo. Sí, perfecto. Alicia, y respondo todo de una vez. Sí, mi pregunta va sobre las agencias de crédito de la exportación. Ay, no sé por qué no puedo prender el video. Pero sí, ¿qué rol jugarían las agencias de crédito de la exportación? Por ejemplo, en el gráfico que mostraste más arriba de la oferta y demanda, y ya que muchas veces también promueve actividades altas en carbono, pero digamos que en silencio, es menos, o sea, cuando uno habla de financiamiento climático se enfoca en muchos actores, pero estas agencias de crédito de la exportación como que, digamos, son más silenciosos, pero tienen un impacto bien grande. Entonces, ¿cómo, o sea, cuál sería tu opinión respecto a su rol y cómo abordarlo para unas finanzas climáticas justas? Perfecto. Gracias, Alicia. Pues bueno, entonces me parece excelente esa pregunta de instrumentos y voy a empezar con ella. Hay un tema y es que en financiamiento climático creo que muchas veces se confunde varias cosas y es cómo se financia un gobierno y cómo se financia un actor privado o un actor de sociedad civil. Son cosas completamente diferentes, porque un gobierno se puede financiar a través de préstamos, pero más importante, a través de impuestos y a través de la política fiscal. Nadie más en la economía tiene ese poder, solo el gobierno. Entonces, menciono esto porque las estructuras, ya nosotros tenemos que distinguir entre dos conceptos, estructuras e instrumentos. ¿Qué significa? Una estructura es el grupo de instrumentos que te permite lograr un producto de financiamiento, mientras que los instrumentos son, pues valga la redundancia, como objetos específicos o instrumentos específicos que te permiten hacer una cosita. Pero usualmente cuando hablamos de financiamiento hablamos de estructuras, porque un solo instrumento no es suficiente para suplir la necesidad. Y lo vemos aquí en este gráfico de demanda y oferta, porque aquí, de entrada, esto que vemos aquí puede ser un instrumento. Y este de aquí
el conocimiento puede ser otro. Y en conjunto son una estructura de financiamiento. Entonces menciono esto porque, y también lo que mencionaba sobre el tema de impuestos, sí, como política fiscal, pongámosle, porque son conceptos diferentes. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un fondo verde, incluso, un fondo privado más que todo, nosotros estamos hablando que ellos se financian a través de los aportes voluntarios, usualmente de países, en el caso del Fondo Verde del Clima, o el Fondo de Adaptación, o los 5.000 fondos que hay. Pero también estamos hablando de que, por ejemplo, hay una propuesta de que bajo los esquemas de pérdidas y daños y de artículo 6 del Acuerdo de París, que es la transacción de bonos de carbono, se pueda casi que cobrar un impuesto internacional que se vaya al fondo de pérdidas y daños. Eso es una propuesta real que creo que es buena, creo que es mala, tiene sus cosas porque es fácil evitarla, si le soy sincero. Entonces va a ser muy fácil que un país como que se haga loco y no lo pague. Em, pero piensen que los instrumentos de la política fiscal son los impuestos, el financiamiento público y privado, que son básicamente préstamos, espérense un segundo, privado, que son préstamos, más que todo. Los países casi que no les regalan plata. Los fondos, ¿qué piden? Los fondos piden inversión. Y esto es diferente a un préstamo porque cuando tú inviertes en un fondo, en esencia eres dueño del fondo. Piensa ahora también en no solo fondos, sino en empresas. Las empresas no necesariamente se financian a través de impuestos ni de préstamos nacionales. Se financian a través de préstamos normales, como préstamos con bancos. Se financian a través de inversión. Cuando tú te vuelves dueño de una empresa, en esencial la estás financiando porque le estás metiendo recursos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de sociedad civil, los instrumentos que están disponibles para la sociedad civil son cosas como los grants o los subsidios o las subvenciones. O también, por ejemplo, venta de servicios. Hay organizaciones de sociedad civil que venden servicios y productos, pero no lo venden a lucro. Lo único que hacen es poderse como sostener a punta de esa venta de servicios y productos. Y aquí pensemos también que cuando yo menciono préstamos, aquí es donde están todos esos colores de préstamos o sabores de préstamos que existen, entre ellos los bonos verdes. Los bonos verdes son préstamos, en esencia, solo que a diferencia de un préstamo normal, un bono verde te comprometes a que toda la plata que te prestaron la vas a invertir de manera sostenible o verde. Tienes también bonos azules, que es para agua. Tienes bonos de biodiversidad. Todo esto son préstamos, ¿no? Ok, wow. Espérense un segundo. Y piensa que este tipo de bonos, bueno, y tienes otros que se llaman Sustainability Linked Bonds o bonos como atados a la sostenibilidad. Y estos, en mi opinión, son los mejores bonos que existen. Porque a diferencia de bonos verdes que se referencian a actividades específicas, los bonos atados a sostenibilidad se refieren a indicadores específicos. Entonces, tú puedes estar construyendo por ejemplo, un proyecto de energía renovable. En un bono verde, el simple hecho de invertir en renovable ya lo hace verde. En un bono atado a la sostenibilidad, no me importa si lo haces bien, mal, arriba, abajo, derecha, izquierda, si es verde, azul, morado, lo que sea, con tal de que reduzca emisiones y tú me pruebes que redujo emisiones, sirve. Entonces, este tipo de bonos atados a sostenibilidad son los que yo creo son mejores para evitar greenwashing en financiamiento, porque el greenwashing en financiamiento existe y es gravísimo. Este tipo de bonos, para que lo sepan, también están disponibles para las entidades públicas y para los fondos mismos. O sea, los fondos se financian también
para ellos poder después financiar. Y aquí hago otra aseveración, y es que no solamente el tema de plata, como creo que lo mencionó Hilda o Alicia en el pasado, es el tema de asistencia técnica, capacidades para poder generar no solo proyectos. Piensen les doy un ejemplo muy concreto que ocurre aquí en Colombia. En Colombia tenemos un fondo de regalías, que son básicamente los recursos que Colombia recibe de empresas que explotan petróleo, carbón, oro y otro tipo de minerales del subsuelo. Ese fondo de regalías, en principio, se financia a través de eso, cobrarle casi que un impuesto de regalías a las empresas, porque pues ¿cómo se llaman? Los recursos del subsuelo son nuestros, son del Estado, son de la nación, perdón. Entonces llega al Estado. El gran problema es que una ciudad grande usualmente tiene más empleados, tiene más funcionarios públicos, tiene funcionarios públicos con educación más avanzada, tiene más funcionarios públicos haciendo más cantidad de funciones, mientras que municipalidades pequeñas tienen una persona que está encargada de la política de salud pública, la política de infraestructura y la política de transporte. Una persona. Y muy probablemente en el caso de sus países, eso está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el fondo de regalías pide aplicaciones para que las ciudades, a las municipalidades recapten esos recursos, no tienen a las personas requeridas para poder sentarse a hacer la aplicación. Y como pasa, por ejemplo, con el Fondo Verde del Clima, no solo no tienen las personas y de pronto el expertise técnico para poderlo llenar bien, sino que es costoso. El simple hecho de formular un proyecto vale plata y tiempo. Y si tú eres una municipalidad chiquita que está enfrentando constantemente, por ejemplo, inundaciones, una sequía, calor extremo, problemas sociales, lo último que tienes es tiempo para ponerte a desarrollar un proyecto que tenga alguna posibilidad de que no lo escoja. Y eso es profundamente injusto. Y precisamente cuando uno habla de instrumentos, y me gustó tu pregunta, no es solamente más plata para financiar proyectos, es plata y apoyo para formular proyectos. Y eso es lo que nosotros llamamos asistencia técnica, que puede venir de muchas maneras. Eso depende en realidad de cuál es la necesidad del lugar, de cuál es el proyecto y demás. Pero esa asistencia técnica usualmente volvamos acá, en una estructura, usualmente viene de primero. Antes del financiamiento, antes de que tú apliques, antes de todo, te dan, ¿cómo se llama? Asistencia técnica. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, en el sector de la agricultura. En algunos países, antes de darte a ti un préstamo, te van a dar asistencia técnica. Por ejemplo, ocurre aquí en Colombia con la Federación Nacional de Cafeteros, para que en el momento de yo darte el préstamo, yo como banco tenga la seguridad de que tú sabes qué es lo que estás haciendo, porque tienes apoyo técnico de saber cómo se utiliza un nuevo agroinsumo, cómo vender, cómo comercializar y demás. Dense. Sí, es en el mismo tema que usted está exponiendo. De hecho, yo estoy llevando a cabo un proyecto de la GIZ, que es de la Agencia de Cooperación Alemana. Ellos en mi país tenían un proyecto llamado Carebío, que duró alrededor de 9 años, el cual era un proyecto que se desarrollaba transfronterizo entre el país de Haití y mi país, que es República Dominicana. A raíz de ese proyecto que duró 9 años, se desprendió un pequeño proyecto que era la conformación de la red de jóvenes de la Reserva de Biosfera, la cual me ha tocado a mí llevar ese tipo de proyecto que va muy de la mano con todo lo que usted acaba de explicar. Tremendo, Dense, muchas gracias. Bueno, para responder, eso fue una pregunta larguísima, pero creo que fue muy buena. Muchas gracias, Ian. Ahora, para la pregunta de Fede, esto es un tema político complicado y te voy a dar una respuesta un poquito cínica. Pero y es que, por ejemplo, en el caso y de eso lo he hablado un montón allá en Argentina también, en el caso de Vaca Muerta, por ejemplo, o en el caso de otro tipo de yacimientos, esos yacimientos usualmente tienen una vida útil larga, de 20, 30 años. Y ahí hay un problema enorme. Y este concepto es maravilloso, les va a encantar. Se llaman los activos varados. Los activos varados, piensen que cuando ustedes son una empresa, un negocio, un gobierno, ustedes tienen que invertir. Ustedes invierten en activos.
Y los activos es básicamente cualquier cosa que les permite trabajar. Y el trabajo genera plata. Esto es puro Marx, puro y duro. Entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, el trabajo, activos y personas son los que les permiten a ustedes trabajar. Pero enfoquémonos en esto, en los activos. Un activo es, les doy un ejemplo muy concreto que puede ejemplificar. Un activo puede ser un vehículo. Eso es un activo. Un vehículo más un conductor permite transportar a alguien o a algo. En el caso de un yacimiento, por ejemplo, no convencional de combustibles fósiles, como es el shale de Vaca Muerta, por ejemplo, en Argentina o en otros países, tú tienes que invertir en unos activos que son muy costosos, demasiado costosos, y que te vas a demorar, ponle tú, unos 20 años para recuperar tu inversión y poder pagar tu activo. Y probablemente, como el yacimiento es grande, se va a demorar por ahí, ponle tú unos 30 años, en donde vas a poder producir recursos. Y aquí es donde está la gran dificultad de la pregunta que hace Fede. Y es, pero si la transición, digamos, va a durar 10 años, ¿qué? O sea, desde un punto de vista de justicia, uno diría, bueno, de pronto tienen derecho a, todo bien, pero desde un punto de vista financiero, yo como país, ¿por qué haría una inversión a 20 años si sé que en 10 ya no debe estar operando? Ese es, creo yo, uno de los grandes problemas de que países como los nuestros sigan invirtiendo en economías altas en carbono. No solo es un tema de justicia, es un tema que económicamente es un tiro en el pie, porque si te das cuenta, todos los países europeos están dejando esas actividades por fuera y están diciendo, ustedes desarrollense con eso, lo que queda. Ay, pero honey, maestro, o sea, este tipo de actividad según la ONU y todo, y pues todo el mundo según el IPCC ya no debe estar ocurriendo en 10 años, pero yo para poder recuperar la inversión de mi activo, me voy a demorar 20. Es decir, que en el año número 10, acá en este punto, este activo se va a varar. Eso es un activo varado. Es decir, un activo que iba andando y ¡prum! De un momento para otro ya no vale nada. Ese es el tipo de problemas que nosotros enfrentamos hoy en día y es un problema que, por ejemplo, Colombia está enfrentando con las minas de carbón, porque son activos, las minas de carbón que se supone iban a durar muchos años, pero ya se están empezando a cerrar. Es decir, que alguien está pagando por esa pérdida. Y esto sí tiene que ver completamente con pérdidas y daños. Estos son pérdidas y daños económicos, porque significa, y ahora hablemos de personas, las personas también tienen activos, y en particular esos activos se llaman educación y experiencia. No, son activos intangibles, pero son bastante importantes, sin eso no tenemos nada. Y el problema con este tipo de actividades es que si tú tienes digamos, una persona joven que tiene 25 años, acaba de graduarse de una ingeniería de petróleos o algo así, y lo pones a trabajar en Vaca Muerta, ¿qué va a hacer en 10 años? Cuando con 10 años de experiencia, con un título encima, le digan, hasta luego, hasta acá fue la operación de Vaca Muerta. Es decir, desde un punto de vista de responsabilidad casi que a futuro y de justicia, meterse en actividades que tengan un potencial alto de activos varados es un gravísimo error, creo yo, profundamente injusto, porque quien va a pagar eso no es el gobernante de turno, no es quien tome la decisión en el momento, o el empresario incluso, va a ser la persona que esté a cargo de la situación en ese momento. Bueno, entonces activos varados. Ese es un concepto muy complejo, pero creo que esto permitió dar una explicación fácil de entender. Un activo varado, la definición técnica es un activo que perdió su vida útil o perdió su valor de vida útil antes del periodo predeterminado al principio de su inversión, básicamente. Son futuros activos varados de pronto. Yo no sé. Eso no, yo no soy, ese no es mi tema. Bueno, stranded assets en inglés, sí, correctamente. Ese es el concepto de stranded assets.
Ahora, para Denzel, tienes la mano arriba. Creo que lo tenía de antes. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ya para ir finalizando. Entonces, hemos hablado de 5.000 cosas, pero quiero volver a ya temas un poquito más políticos y más asociados a lo que probablemente van a estar escuchando, y son las discusiones de la COP. En el año, ¿eso qué año fue? En el año 2008, en la COP 15 de Copenhague, se determinó una meta que ustedes probablemente han escuchado muchas veces, y es la meta de los 100.000 millones de dólares al 2020. Esa meta, ¿qué significa concretamente? ¿Y qué es lo que buscaba hacer? Esa meta era algo simple, y es decir, los países desarrollados, entre comillas, del norte global, causaron el problema. Desde un punto de vista de justicia distributiva, es justo que ellos paguen para que países en desarrollo puedan lograr ese desarrollo resiliente al clima, bajo en emisiones y demás, con tasas concesionales usualmente, no comerciales, porque si no, no estuvieran haciendo nada. Y necesitamos mucha plata, y se lanzó el número de 100.000 millones anual al 2020. Esa era la meta, anual, por año. Según la OCDE, en 2020 los países desarrollados, y ojo, esto es solo financiamiento público, esto no es financiamiento privado de empresas o de bancos privados, solo público, eh, solo dieron 80.000 millones de dólares en ese año, que es mucha plata, pero no, en realidad no es mucho. Y quiero darles un número muy impresionante, que es el que nos permite entender esto porque no es mucho. Este flujo de financiamiento es de todos los países desarrollados, todos países desarrollados en clima, para financiamiento climático, ¿no? ¿Alguien quiere decir cuánto es el presupuesto anual del ejército de Estados Unidos? 450 ¿Una mil idea por ahí? millones. Ok, Un billón de 250. dólares. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Un chillón de dólares, no, un billón. 450.000 millones. Bueno, les voy a dar el número de este año. Estados Unidos, un país, ojo, un país versus todos los países desarrollados que dieron 80.000 millones de dólares en financiamiento climático. Un solo país, este año, en 2023, tuvo un presupuesto de 853.000 millones de dólares para seguridad nacional. Entonces, desde un punto de vista puramente político, este tipo de metas de 100.000 millones es un chiste, es una burla, no solo porque es muy pequeño en comparación a otros rubros, sino en comparación a la necesidad que existe a nivel internacional, es impresionantemente insultante en realidad este tipo de metas. Pero es la que hay. Y no se cumplió. Entonces, ¿por qué no se cumplió? Y no se cumplió no solamente por este número de aquí de los 80.000, porque nos hizo falta 20.000. No se cumplió porque además no solo fue poco financiamiento, sino que fue mal financiamiento, de baja calidad. Entonces aquí ya nos vamos a empezar a meter a la idea de calidad y cantidad de financiamiento. Entonces, ¿por qué fue malo? Porque la grandísima mayoría de ese financiamiento fue deuda. Y no solo fue deuda y ya, fue deuda con tasas altas. Eso no es justo. Si los países lo que están haciendo es buscando desarrollarse de una manera más sostenible, buscando adaptarse, ¿por qué debería hacerse con tasas de interés alto? No solo fue en su mayoría deuda, sino que la mayoría se fue a dos sectores: transporte y energía.
Países como los nuestros en Latinoamérica, pensemos en países como Colombia, México, Brasil, Argentina, gran cantidad de nuestras emisiones no tienen nada que ver con energía o transporte, son del sector del uso de suelos y la agricultura y la ganadería. Nada, casi que nada del financiamiento climático internacional se fue a este tipo de actividades. Y no solo pensemos en esto, sino que solo el 20%, más o menos, del total, no solo de los 80.000 millones, el 20% de las actividades, de todo el financiamiento climático internacional se va a adaptación. Cuando sabemos que las necesidades de adaptación son enormes, son casi de 300.000 millones de dólares anuales, solo adaptación. Y ahora pensémoslo en clave de la nueva idea que ya por fin logró tener pies y ojos, de pérdidas y daños. Y aquí yo quiero hacer una pequeña intervención sobre pérdidas y daños, porque siento que nadie define esa vaina, qué es, cómo se come, cómo funciona. Y es que nosotros pensamos que mitigación va primero. Cuando mitigamos, después nos adaptamos. Y por último, si la adaptación no funcionó, es pérdidas y daños. Y pensarlo de esta manera, y esto ya es una opinión mía, es un gravísimo error. Porque en vez de verse como algo lineal, que ocurre en el tiempo, a futuro es pérdidas y daños, más adelante, es algo paralelo. Las tres cosas deben estar ocurriendo al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque nosotros ya tenemos que empezar a estar, empecemos de atrás para adelante. Nosotros ya estamos sufriendo pérdidas y daños. Este verano en particular, en todo el mundo, invierno, pues en el sur, se ha vivido de una manera muy peligrosa. En Europa, todo lo que es, por ejemplo, el Mediterráneo, lo que es el sur de Asia, lo que es, por ejemplo, incluso Centroamérica, la parte sur de Norteamérica, ha enfrentado temperaturas extremas nunca antes vistas que están generando afectaciones a la salud de las personas, está generando afectaciones a las economías. Entonces, las pérdidas y daños son cosas que ya se están viviendo. La adaptación es algo necesario a futuro, pues no solo a futuro, también a presente, pero a futuro porque bajo las trayectorias de calentamiento actuales, no vamos a alcanzar a los 1.5 que el Acuerdo de París nos sugiere y que el IPCC también nos dice eso es lo que deberíamos hacer, sino que estamos alrededor de los 2.3. Y sí, futuro es a menos de 6 años, futuro es ya, es mañana. Y mientras tanto, tenemos que hacer esfuerzos de mitigación para hacer que lo poco de adaptación que hagamos nos sirva. Porque si no hacemos mitigación, así hagamos un poquito de adaptación, es como si no hubiéramos hecho nada. Porque el calentamiento va a ser tal que, pues, como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, todo esto se hace en paralelo. Pero hay un tema y es que pérdidas y daños, no, para mí, no necesariamente es distinto a adaptación en este sentido. Cuando nosotros hablamos de pérdidas y daños, en realidad estamos hablando de dos tipos de eventos. Pérdidas es algo irrecuperable, algo que nunca va a volver a existir. Y les doy un ejemplo que pueden llegar a ser, por ejemplo, los glaciares tropicales que hay en el mundo. Todos los glaciares que hay en países, por ejemplo, como Colombia, como Perú, como Ecuador y demás, se van a ir y nunca van a volver. Otra pérdida puede ser la subida de nivel del mar y de zonas insulares, que por el cambio climático nunca vamos a volver a tener esos terrenos. Esas son pérdidas, entre comillas, materiales, pero también hay pérdidas inmateriales. Por ejemplo, la pérdida de una lengua tradicional indígena, por ejemplo, amazónica, que hay muchas que están en peligro. Esas son pérdidas irrecuperables. Y los daños son cosas que se pueden recuperar o reconstruir. Recuperar y reconstruir. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando nosotros hablamos de daños, en esencia lo que estamos haciendo es pagando para reconstruir. Pagar para reconstruir. En algunos casos, no en todos. Para reconstruir. Y pensemos, por ejemplo, en una vía en la zona pacífica de Perú.
Después del fenómeno del niño del año 2015-2016, pensando en que este año también hay fenómeno del niño, Perú sufrió pues unos deslizamientos impresionantes que terminó destruyendo muchas carreteras. Em, Pensémoslo ahora sí, esas carreteras fueron reconstruidas. Esa reconstrucción para mí es pérdidas y daños. Es en realidad financiamiento de daños. Pero probablemente lo que va a pasar este año es que la misma inundación, con el mismo fenómeno del niño, va a volver y las va a volver a destruir. ¿Y eso qué significa? Que fuimos muy faltos de visión de futuro, porque ese financiamiento de daños pudo haber sido también financiamiento en adaptación, pudo haber sido financiamiento que reconstruyó esa vida de una manera distinta para que, dada la realidad de que el fenómeno del niño va a volver, nunca se tenga que volver a cerrar. Eso es posible y eso es necesario para que cuando nosotros planteemos las visiones que tenemos sobre pérdidas y daños, en particular en la parte de daños, hablemos también de que a veces, no siempre, pero a veces se habla con adaptación. Entonces yo podría llegar a categorizar una parte de financiamiento de pérdidas y daños también como adaptación y viceversa. Entonces toca mirar bien cuáles son las grandes diferencias que hay entre esos eh, necesidades. Acá con lo que menciona Hilda, sí, necesitamos como... La brecha es enorme porque actualmente en el mundo estamos recibiendo financiamiento de alrededor de 400.000 millones de dólares anuales en total para financiamiento climático, entre 400 y 600.000, pero la necesidad está en español, billones, en inglés, trillions de dólares, que son entre 3, 4 y 5 billones de dólares o 3 y 5 trillion dollars en inglés. Ahora, les menciono esto porque cuando hablamos ya de calidad y cantidad, al 2025 vamos a adoptar, la COP va a adoptar una nueva meta de financiamiento. En este momento estamos en un limbo, porque la meta se acabó en 2020, pero la nueva meta solo empieza a regir a partir de 2025. Y en parte creo que es bueno, porque estos 5 años nos va a permitir que la próxima meta no sea simplemente 100.000 millones, sino que tenga apellidos, buena calidad, y qué significa calidad, y quién la da, y dónde la da, y por qué la da, y con qué indicadores. Entonces nos va a permitir tener metas mucho más robustas que nos permita tener calidad de financiamiento. Entonces ahora les menciono a qué me refiero por cantidad y calidad. Y es, bueno, en cantidad es el volumen de financiamiento. Eso sí es muy básico. ¿Cuánto está fluyendo? Y necesitamos mucho más. Pensemos que si es tan fácil financiar seguridad, ¿por qué no es fácil financiar futuro? Pensémoslo así. Después, el número 2, el origen. Acá hay una cosa muy grave y en la próxima sesión vamos a expandir sobre eso, y es que en regiones como la nuestra, en América Latina y el Caribe, la gran cantidad del financiamiento climático viene de afuera, viene de los gringos y los europeos y toda esta gente, o de empresas. El sector público casi no financia el cambio climático en América Latina, y eso es gravísimo, porque significa que, y me parece que es algo hipócrita, porque ¿por qué nuestros gobiernos van a exigir afuera más financiamiento si con la plata que tenemos nosotros no estamos haciendo mucho? Entonces, políticamente creo que es una postura muy floja, si me preguntan a mí, muy hipócrita. El origen tiene que venir de países desarrollados, de empresas y también de nuestros propios países. Y eso tiene que ver con la pregunta que creo que Hilda estaba haciendo, y es el papel que tiene la banca de desarrollo nacional o la banca de exportación. Muchas veces como no es famoso, no es algo políticamente tan atractivo, la gente no las conoce, pero aún así financian muchísimo. Pero nuestras leyes y nuestros marcos regulatorios no asocian, por ejemplo, financiar exportaciones con financiar emisiones, por más de que sí lo sea y sea muy obvio para muchos de nosotros. Entonces el tema es también considerar pues, la necesidad de involucrar todo tipo de financiamiento con criterios climáticos. Entonces, a ver, sigamos.
A ver, tenemos el destino y en este caso hablamos concretamente de las actividades. Actividades. Hay una meta que no sé si es buena, no sé si es mala, pero es una meta que existe y es que al menos el 50% de todo financiamiento sea en adaptación. Y es una meta que propone el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, básicamente tratando de llamar la atención de que en adaptación no hay suficientes recursos. Pero este tipo de actividades no solamente se refiere a mitigación y adaptación y ahora pérdidas y daños, se refiere también a el tema, por ejemplo, de asistencia técnica o mecanismos de implementación, porque no solo puede ser financiar cosas y servicios, tiene que ser también financiar el ecosistema del financiamiento climático para que fluyan bien los recursos, para que le lleguen a las personas correctas. Entonces, esto es también financiación para las actividades habilitantes. Cuarto, la calidad. Y a esto me refiero con términos. Y los términos significa en cuánto tiempo voy a pagar la deuda. ¿Es deuda o son grants, subvenciones? Hay nuevas metas que dicen que no más del 50% del financiamiento, del nuevo financiamiento climático debería ser deuda, sino deberían ser subvenciones directamente. Y si es deuda, debería ser completamente deuda concesional, la que les dije que tiene una tasa de interés mucho más barata. No solo hablemos de tiempo y de deuda, sino también de por ejemplo, cláusulas de incumplimiento. Si un país o una empresa o un campesino, por ejemplo, no paga su deuda, ¿qué pasa? Unas buenas cláusulas de incumplimiento permiten alguna negociación, permiten resolver. Unas malas cláusulas de incumplimiento, como ocurre mucho en el campesinado más que todo, es quitarle la tierra a la gente. Eso es profundamente injusto. Y eso también ha llegado a pasar con empresas grandes y bueno, otro tipo de cosas. Entonces, la calidad es más tiempo, disminuir la cantidad de deuda, mejorar la tasa de interés, mejorar percepción de riesgo. Y es que si ustedes se ponen a pensar, un país como Estados Unidos y los nuestros, uno percibe que los gringos son menos corruptos, por ejemplo, cuando no. También es un tema de percepciones, de que perciben que como somos países distintos del sur, somos más riesgosos. Y a veces es como, no, somos de pronto igual de riesgosos que ustedes, solo que ustedes nos ven raros, nos ven extraños. Mejorar tasas de interés y mejorar percepción de riesgo. Percepción y medición de riesgo. Porque también a veces no sabemos medir nuestro propio riesgo. Entonces no lo sabemos comunicar, que necesitamos financiamiento para disminuirlo. Y que cuando lo disminuyamos, nos beneficiemos de esa disminución desde el punto de vista de financiamiento, porque si tenemos menos riesgosos, pues denos una tasa mejor de interés. Y ahí es donde sale una figura que probablemente han escuchado y si no, es muy, muy interesante. Es la figura de los canjes de resiliencia, en donde tú canjeas deuda para poder, básicamente canjear significa, sigues pagando, no es que no sigas pagando, sigues pagando, pero en vez de pagarle a la persona que te prestó, se la pagas a un tercero. Ese tercero puede ser un gobierno, puede ser una ONG, puede ser lo que sea. Y ese tercero, a su vez, con el canje de resiliencia, lo que hace es invertir en resiliencia para tu país o para tu comunidad. Y entonces, en principio, como estás invirtiendo en resiliencia, disminuyes el riesgo y a futuro deberías disminuir tu tasa de interés y por tanto aumentar la cantidad de recursos que tienes disponibles para gastar en otras cosas, no solo en clima, en educación, en salud y demás. Esa es una figura nueva que no se ha hecho, pero que han propuesto y puede ser muy interesante. Y por último, y esto tiene que ver con justicia procedimental, es la entidad beneficiada. Entidad beneficiada. Y esto se refiere a que, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima tiene un gravísimo problema.
Y es que yo les doy un ejemplo concreto de Colombia, en bonos de carbono. Hay una empresa que pidió creo que es un grant del Fondo Verde del Clima para hacer un proyecto de captura de emisiones a través de la siembra de árboles en la zona de los llanos orientales en Colombia, en la frontera con Venezuela, que son sabanas de planicies naturales de pasto inundables. ¿Qué ocurrió? Esta empresa, primero, es una empresa suiza. Es decir, que quien se está beneficiando de los grants para países en desarrollo es una empresa suiza que simplemente opera en Colombia. Eso es lo primero. Lo segundo, es una empresa que es una empresa, no es una ONG. Es una empresa que lo que hace con esa plata es invertirla y después vender los bonos de carbono que se generan. Tercero, es una empresa que sufre de unos graves problemas técnicos y es que están reforestando zonas que nunca han tenido bosque, planicies inundables de sabanas, y lo están haciendo con eucalipto, que es una especie exótica que chupa agua, es buenísima capturando carbono, pero está destruyendo los ecosistemas de las sabanas inundables colombianas. Entonces, si se dan cuenta, este fondo, el Fondo Verde del Clima, no tiene buenas salvaguardas para este tipo de problemas. No tiene buenas salvaguardas al momento de abordar las externalidades, por ejemplo, de biodiversidad o de pérdida de naturaleza que está teniendo este proyecto, por más de que el proyecto sí tenga emisiones negativas, es decir, que está capturando emisiones. Y esto lo menciono, sí es South Pole, sí lo menciono porque todo esto es público, porque las entidades beneficiadas también deben ser entidades que tengan buenos estándares, no solo en clima, porque es que el mundo no es en silos, el mundo es completo en derechos humanos, en biodiversidad, en trato de sus empleados, en condiciones dignas laborales, bueno, y demás, sino que deben ser en lo posible también entidades locales. Y deben ser entidades locales por el tema de justicia distributiva, en donde los beneficios de los fondos verdes del clima deberían ser para países como los nuestros, no para empresas que operen en nuestros países de otros lados, sino para empresas nuestras, para trabajadores de nuestros países que sí necesitan ese apoyo. Y no solo lo necesitan, es justo que lo reciban. Y entonces, menciono lo de entidades beneficiadas porque muchas veces en estos fondos no hay requisitos de que las entidades sean locales, no solo que sean locales, sino que tengan empleados locales, porque a veces hacen esa trampa, que son locales, pero pues son gringos los que operan, empleados locales y demás. Entonces, si lo miramos de acá desde este punto de vista, todo esto, del punto 2 al punto 5, es lo que yo llamo, y a donde iba la pregunta al comienzo del taller, calidad de financiamiento. Todo este tipo de preguntas es lo que nos permite identificar calidad. Entonces, cuando ustedes hablen de financiamiento climático, tienen que entender que somos parte de un sistema de oferta y demanda de recursos financieros, que cada uno de estos actores tienen intereses diferentes y está bien, es la realidad del asunto, que tenemos que entender cuáles son los intereses de cada actor y no solo los intereses, sino cuáles son los problemas que el financiamiento climático nos va a permitir resolver. Menores emisiones, transiciones justas, adaptación, reducción de riesgo, financiamiento de pérdidas y daños, entre otros. Y que para lograrlo necesitamos nuevas metas que no solo incorporen un entendimiento más macro sobre pérdidas y daños, adaptación y mitigación y cómo se hablan los unos con los otros, sino también que no es solamente una cuestión de dar un número más alto, es una cuestión de aumentar la cantidad y, más importante, la calidad del financiamiento para que a futuro los debates sean otros. No podemos seguir debatiendo esto porque ha sido el debate que ha ocurrido en los últimos 10 años, es decir, que no hemos avanzado. Entonces, una declaratoria como la que salga la de RECOI, si lo soy muy sincero, de nada va a servir que digan lo obvio. Digan en realidad los problemas que tienen sus comunidades y pónganlos en estos términos que son los términos que allá los técnicos van a entender, porque es una cuestión también de comunicación, que ustedes logren convencer, logren decir que estos son vidas, son comunidades, son trabajos, son empleos reales los que se van a ver afectados por esto. Es bienestar real de las personas en territorio. Eso es lo importante.
Y ya, con eso podemos ir terminando la sesión de hoy, que fue larga, pero espero que hubiera sido interesante. Em, y bueno, No, sí, se me quedan vamos. muchos temas por fuera, pero, Bueno, Juanjo, pero pues ya en la próxima hablaremos más. por suerte te Digamos tenemos todo. también otra clase más, así que Sí, esta fue la más larga, no sé si de las capacitaciones, pero igual de interesante que largo, así que a mí por lo menos me encantó. Y eso que yo ni siquiera estoy escribiendo ahí la declaración, me imagino que Genaro debe estar ahí, debe estar estallando la cabeza de ideas buenas. Sí, anotamos todo. Me sería súper genial, como comentó una de las compañeras, si es que pudiese transformar eso en PDF, mandarlo en el grupo. Creo que muchos se beneficiarían de este panorama, de tenerlo así visualmente, sobre todo muchas personas que son visuales. Y agradecer mucho la calidad del contenido y la simplicidad también de las palabras, que creo que es súper importante para nosotros que estamos como introduciéndonos en estos temas. Ahí claramente, bueno, mi pregunta salía un poco quizá demasiado del tiempo el que hemos pasado en esto, y muchas personas ya estarán un poco desconcentradas después de tanto tiempo, pero hablar de transparencia y quizá hablar también de ujú. cómo se enmarca esto en la nueva arquitectura financiera internacional, que también es una discusión paralela al UNFCCC, que también digamos, es consenso del ministerial. Entonces es importante saber ahí cuáles son los actores y cuál de nosotros, desde una perspectiva del sur global, sería importante que atendiéramos. Y eso, agradecerte, muchas gracias. Quizás podría responder esto en la próxima clase, a pesar de que lo de la transparencia tenemos que terminarlo para el lunes, porque el submission es el deadline es el 14. Así que eso. Bueno, pero Juanjo está en el grupo también. Ahí están, veo que también están pidiendo recomendaciones de libros y recursos para conocer más, Rafaela. No sé si estás en el grupo de finanzas, pero bueno, Juanjo, si querés, podés compartirnos por ahí eh, todo el material que veas interesante. Y bueno, mil gracias. La verdad que fue un pedazo de clase. Muy dinámica. No, con mucho gusto. Yo creo que en la próxima, también para animarlos, aquí hablamos de muchos conceptos. En la próxima se va a tratar de aterrizarlo a Latinoamérica. Y una cosa que quiero hacer diferente es que en esas discusiones de la nueva arquitectura financiera internacional, nunca aparece Latinoamérica. Entonces, mi punto va a ser situar Latinoamérica dentro de esa discusión y ver qué onda. O sea, cómo jugamos ahí, jugamos, no hacemos nada. ¿Qué hacemos? Entonces, hoy fue conceptos, la próxima va a ser, bueno, aterricemos esto a las realidades, porque, vuelvo y repito, de nada sirva que yo les venga a decir, La brecha de financiamiento son 5.000 millones. cuando no van a entender un carajo eso, porque importa qué significa, cómo se come y qué se hace. Ya, ese será el próximo paso. Esto es complejo, pero como se darán cuenta es muy emocionante, porque lo que esto permite es hacer una acción que ustedes en sus respectivas comunidades logren movilizar. Un actor político, un actor privado, un actor internacional puede terminar beneficiando a miles de personas. Y eso es lo que a mí me motiva a trabajar en esto. Muchas gracias. Bueno, Juanjo, muchas gracias. Y totalmente, es como la piedra que logra que avancen muchas cosas si uno logra resolver el financiamiento. Así que muchas gracias, Juanjo, de vuelta por esta clase. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Todo lo que acaba de decir Juanjo, hay que tratar de bajar el documento. Y ahí lo veo a Genaro, que va a tener una gran tarea conjunto de los compañeros y compañeras. Y nos vemos la próxima, en 15 días, con otra clase magistral de Juan José. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.